de nuestra denominación. El tema para hoy es: hemos encajado y encogido a Dios en los templos. Repito, hemos encajado y encogido a Dios en los templos. Quiero que busque Lucas capítulo 7, que es el texto base. Capítulo 7 del 1 al 10. Lucas capítulo 7 del 1 al 10, y cuando lo tenga, por favor, se pone sobre sus pies. Reverencia a la palabra del Señor. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, a los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Padre, en esta hermosa mañana de Dios, te pido con todo mi corazón que tú seas hablando al corazón de la iglesia, y que podamos ver de un punto de vista, Señor, cuál es realmente el sentido de tu corazón, Dios. Que podamos expandir nuestro conocimiento en esta mañana, Señor, y que podamos, Señor Padre, ser transformados por tu presencia de manera especial. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Se puede sentar. La figura central de esta historia es un gentil, un centurión, posiblemente empleado por Herodes, quien mandaba aproximadamente a 100 soldados. Y el relato de Lucas difiere en algunos aspectos de la visión de Mateo, porque Mateo también habla del centurión, pero lo habla de otra manera muy distinta. Aquí el centurión manda a dos grupos mensajeros a donde Jesús. El primer grupo consistía de unos ancianos judíos. Estos eran los líderes de pequeña comunidad que estaban con el centurión y estaban estrechamente ligados de la sinagoga. Y el segundo grupo consistía de amigos que repitieron su mensaje palabra por palabra del centurión. Puede ser que Mateo abrevie posiblemente el relato, pero Lucas está más extenso y me encantó. Aparentemente no todo el mundo mira la vida del centurión con agrado. De hecho, varios autores relatan, y esto lo digo con mucho respeto y con mucho cuidado, hermano. Lo que voy a decir lo voy a decir con mucho respeto y mucho cuidado. Pero hay 5 autores, lo voy a decir 5 autores, que posiblemente ven la vida del centurión no como usted y yo la podamos ver. Usted sabe que el centurión tenía siervos, tenía soldados a sus órdenes. Y aparentemente este centurión no estaba tan lejos de lo que nosotros vivimos hoy en día del siglo XXI. Porque él podía tomar siervos y siervas como si fuera propiedad de él. Por lo tanto, hay 5 autores que relatan que posiblemente este centurión tenía una intimidad con su siervo. O sea, posiblemente no está muy alejado de lo que estamos viviendo hoy en día en la cuestión de la inmoralidad sexual.
Esto suena un poco fuerte, pero lo que autores relatan por la condición de lo que él no se puede ni estar cerca de Jesús. Y por la cuestión de que su siervo estaba en su casa, en su cuarto. No todos acompañan la idea. Yo no daría lugar a este pensamiento. Lo que sí me preocupa es lo siguiente. Me preocupa lo siguiente del texto, es que el centurión envía primero a unos ancianos a que sean ellos los que le rueguen a Jesús la petición del centurión. Aquí podemos ver la primera asistencia de Jesús al hacer el milagro o la petición que el centurión deseaba para él. Ya Jesús se resiste porque los ancianos le dicen: mira, te rogamos que le hagas el milagro porque hay dos condiciones porque tú debes hacer el milagro. La primera condición que le dicen los ancianos: mira, deberías de cumplir su petición porque Él ama a nuestra nación. Y segundo, deberías hacerlo porque Él nos ayudó a construir la sinagoga. Recuerda que los ancianos eran líderes religiosos. Por lo tanto, la petición de centurión va acompañada de un acompañamiento de los ancianos donde le ruegan a Jesús que le cumpla. O sea, Jesús se está resistiendo a bendecir una vida del centurión. Y los ancianos le ruegan que por favor le cumplan la petición porque Él ama a nuestra nación y edificó una sinagoga. Es entonces cuando Jesús se interesa y se decide ir a donde estaba el centurión para verlo, para que Jesús lo viera y viera lo que estaba ocurriendo en esa casa. Es entonces cuando el centurión se resiste entonces de que Jesús llegue a su casa. Vean qué interesante. La razón por la que el centurión se resiste a ir a que Jesús se acerque era simplemente que se sentía indigno ante Jesús. Se sentía inmundo, impuro, y no merecía que Jesús se acercara a su casa. Mire qué interesante. Y yo me he dado pregunta por qué el centurión se sentía indigno ante Jesús. ¿Qué cosas ocultaba que nadie sabía? Pero moralmente él sabía que estaba en pecado, que estaba indigno ante Jesús. Y esta historia no está muy lejos de la realidad puertorriqueña de hoy en día, como vivimos hoy. Las personas hoy día no se atreven a acercarse a Dios porque se sienten indignos e indignas. Y no participan de la Santa Cena porque se sienten indignos, indignas. No van a ninguna iglesia porque se sienten indignos e indignas. Es la realidad, hermano. La gente piensa que como estamos en pecado no podemos acercarnos a Jesús, porque algo puede ocurrir en nuestras vidas. El centurión sentía vergüenza por su comportamiento moral ante la sociedad, y esto le era impedimento para acercarse a Jesús. La pregunta que tendría que formular en esta mañana es: ¿por qué nos sentimos indignos e indignas ante Jesús? ¿Qué cosas estamos escondiendo ante la persona o ante el mundo, ante la sociedad? Estamos descubiertos, pero ante Jesús no nos podemos esconder. Lo interesante de este relato, iglesia, es que para mí nosotros hemos escondido, hemos encajado y encogido a Dios dentro de nuestros templos. Jesús hace una afirmación que para muchos debe ser impactante por lo siguiente: el que trae la petición y la condición moral es el centurión. O sea, el que trae su indignación es el centurión. Pero el centurión no fue el que habló con Jesús. Él mandó a otros amigos para que le dijeran a Jesús: mira, Él no es ni digno que tú entres a su casa. Simplemente di la palabra donde estás y el siervo será sano. Es lo interesante del texto. Para Jesús obrar a favor del siervo que estaba enfermo, no fue número uno la petición de los ancianos que el centurión amaba la nación y que había edificado una sinagoga. No fueron la petición de sus amigos para que fuera a la casa. No fue lo que lo impresionó a Jesús. Jesús no miró su condición moral para determinar si hacía un milagro en la vida de este siervo. Lo que Jesús observó fue una fe tan grande que no hubo ni aún los seguidores entendían lo que estaba pasando ahí. Por eso hay que entender que los milagros de Jesús no están condicionados a la condición moral de la gente, hermano.
El milagro de tu vida no depende de tu condición moral. Depende de cuán grande sea tu fe para que Dios obra a favor de ti y de tu vida. Nosotros muchas veces nos sentimos inmundos, indignos ante Jesús. Y a veces llegamos a la iglesia y nos cohibimos hasta de que oren por nosotros, porque no somos capaces de que Dios obre como si fuéramos una escoria, hermano. ¿Y sabes qué? No importa cuál sea nuestra condición moral, no importa cuál sea nuestra condición pecaminosa, Dios siempre te va a mirar con amor, porque es lo que quiere es obrar a favor tuyo, porque Él te ama aún con tu condición. Ese es el Dios que yo conozco. Nosotros encajamos a Jesús en un estándar de que solamente esto es para santos. La iglesia es para gente perfecta. La gente es para gente que no peca. Mira, hermano, el día que usted salga de ese pensamiento, yo creo que la iglesia se va a llenar de gente con tatuajes, gente que tú jamás pensaste que iba a llegar a esta iglesia. Porque la iglesia también es para ellos. Lo interesante de Jesús es que Jesús no miró su condición. Él no le preguntó: ¿y qué hace ese siervo en tu cuarto? ¿Y qué tú haces con él? ¿Y por qué tú te sientes indigno para que yo obre a favor tuyo? Es lo que muchos puertorriqueños le preguntarían. Es que eso le pasa porque, mire, hermano, los judíos pensaban que el pecado de los demás era o la enfermedad, su condición era porque habían pecado, porque estaban mal ante los ojos de Dios. Y Jesús no miró su condición, miró su fe inmensa de que tan solo donde estaba enviara la palabra y allí ese siervo se iba a sanar. Un ejemplo muy importante que quiero mencionar es la mujer sirofenicia. Dice Marcos capítulo 7, 27, pero Jesús le dijo: deja primero que sacie a los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y ya la hija estaba acostada en la cama. Miren qué interesante, esta mujer era sirofenicia, no era cristiana, no era creyente de Dios. Esta mujer no sabía ni quién era Dios, pero tenía una fe tan grande de que si Jesús obraba y decía la palabra, su hija endemoniada iba a ser libre, hermano. Jesús no miró su religión, no miró su condición, miró la fe de esta mujer de que si Jesús le sigue la palabra, ella iba a ser sana en el nombre del Señor. Jesús un poco fuerte le dijo: no, yo no te puedo hacer eso ahora, primero deja que los hijos coman primero, y si sobra algo tú coges lo demás. Y ella dijo: bueno, si aún los perros comen la migaja cuando termina de comer la familia, yo estoy dispuesta a comer la migaja. Estoy dispuesta a comer lo que sea, porque con tan solo yo coger lo que sea, yo sé que mi hija va a ser liberada en el nombre del Señor. Una fe así de grande es lo que necesita Dios para obrar a favor tuyo. Una fe inmensa, donde Dios haga una obra hermosa en la vida del ser humano. Está también la vida de este leproso que Dios lo limpió porque quiso. Jesús dijo: yo quiero limpiarte, quiero limpiar tu cuerpo. Y un leproso representaba la clase de los marginados, donde la gente los marginaba en un grupo de personas, donde nadie los podía acercar a ellos. Mas sin embargo Jesús se acercaba a los leprosos y los sanaba, los limpiaba. Lo hacen para decir: la función de la iglesia es esta, es fiscalizar y maltratar al prójimo, hermano. Yo quiero decirte que hay un pastor, murió hace muchos años, y usted debe saber quién es, el doctor Miguel Limaldo. Imagino que usted ha escuchado de Miguel Limaldo. Miguel Limaldo fue un pastor de la Evangélica Unida hace muchos años. Escribió un libro que se llama Una sola pasión. Ese libro impactó mi vida, porque este pastor era bravo de verdad. Este pastor fue pastor en Santo Domingo, y en Santo Domingo él pastoreaba su iglesia, pero tenía un ministerio en un prostíbulo. Él iba a los prostíbulos, a un prostíbulo en específico, y allá tenía un devocional con las prostitutas y les predicaba la palabra. Oiga, si yo hago en esta iglesia,
Hay muchos que estarán pendientes para que me saquen del ministerio de la iglesia. Miguel Limaldo le predicaba a las prostitutas y la iglesia de él se levantó en contra del pastor para que lo excomulgaran, que lo sacaran del ministerio, porque eso es algo inmoral. ¿Cómo un pastor iba a estar en un prostíbulo predicando la palabra? Y vino el concilio ejecutivo y citó a Miguel Limaldo. Se sentó con él para excomulgarlo del ministerio. Todas sus credenciales se las iban a quitar. La iglesia contenta porque iban a excomulgar a su pastor. A defensa del pastor salieron esas mujeres prostitutas, esas mujeres que estaban marginadas en un club, que no podían entrar a la iglesia, pero el pastor iba y les predicaba. Ellas se levantaron y fueron al concilio y dijeron: ¿cómo ustedes van a excomulgar a nuestro pastor? Nosotros no podemos ir a la iglesia, pero él viene y nos predica la palabra. Donde no dejan entrar a la iglesia porque somos prostitutas, pero el pastor va y nos predica, y a nosotros nos gusta que él vaya y nos predique la palabra del Señor. Aún estamos en el siglo XXI, en 2013, y yo no he visto cosas tal como esa, hermano. Alguien que tenga los pantalones en su sitio y de buscar los marginados y desencajar a Dios del templo y salir a la calle y buscar a las prostitutas, a las lesbianas, a los drogadictos, a la gente que está en necesidad de verdad del evangelio de Dios. A gente que desencaja a Dios del templo, que saca a Dios de estas cuatro paredes y diga: el evangelio también es para los que están marginados, que están en necesidad. Hay gente que no quiere buscarle a Dios, pero tiene fe, hermano. Tiene fe de que Dios puede hacer un milagro en su vida. Yo creo que la iglesia tiene que recapacitar de lo que es Dios para nosotros. Tenemos mucho que aprender. Tenemos mucho que aprender de lo que es Dios. No el Dios que nosotros pensamos que es porque es lo que nosotros sentimos. No, Dios es más allá de lo que nosotros pensamos y sentimos, hermano. Y termino con esta historia, que usted la sabe, la historia de Zaqueo. Dice el texto: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque sabía de pasar allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, cuando Jesús llegó al lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, un hombre inmoral, un hombre inmundo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Zaqueo es una persona que para cualquier persona de iglesia es una persona incapaz de encontrar salvación, simplemente por su función, por su trabajo, simplemente por lo que hacía. Y fíjense lo que interesante, que Zaqueo no fue al templo, no fue a la iglesia a buscarle a Dios. Zaqueo no se encontró con Dios en un templo. Zaqueo se encontró con Jesús en una calle y dijo: yo quiero treparme al palo a ver a Jesús, porque me han hablado de él. Zaqueo no le gritó a Jesús. Jesús lo vio a él y vio su corazón y le dijo: Zaqueo, bájate de ahí, desciéndete, porque hoy es importante que yo llegue a tu casa. Es importante que hoy yo esté en tu casa. Zaqueo, dice el texto, que se baja gozoso porque Jesús le está diciendo que va para su casa. Cualquiera estuviera contento, y más cuando tú eres marginado ante los demás.
te miran con desprecio porque eres un cobrador de impuestos. Y cuando llega Jesús a su casa, Jesús no tuvo que decir nada. Tan solo con encontrarse cara a cara con Jesús, Zaqueo dijo: mira, Jesús, te aseguro que hoy yo organizo mi vida. Te aseguro que desde hoy comienzo a dar mis bienes, la mitad a los pobres, a hacer justicia con los demás. Y si a algo le he hecho mal a alguien, le voy a cuadriplicar lo que le he quitado. Jesús dijo: mira, desde hoy ha llegado salvación a tu casa. ¿Sabes por qué? Porque desde ese encuentro con Jesús, su vida fue transformada. Jesús tiene el poder de que simplemente con encontrarse con la gente, la vida de esa gente es transformada. Jesús no miró su condición, Jesús no miró su pecado, Jesús miró un potencial de una persona que estaba en pecado, pero desde ese momento iba a ser transformada por la presencia de Dios. Tenemos, iglesia, que entender que para Dios no hay nada imposible, y nosotros lo creemos claramente. Pero a veces nosotros lo repetimos como el papagayo, que Él todo lo puede hacer. Pero limitamos a Dios a simplemente en lo que Él puede hacer en nuestras vidas, porque ya estamos aquí dentro de la casa de Dios. Limitamos a Dios porque Dios tiene el poder para hacer cosas mayores en la gente que se está perdiendo en nuestras comunidades. Dios tiene el poder para hacer grandes cosas en la gente que está en nuestra sociedad, que necesita de Dios. Pero están tan cargados y tan drenados con lo que es la iglesia, hermano, que mucha gente no quiere llegar a la iglesia porque hemos encajado y encogido a Dios dentro de los templos, hermanos. Yo tengo que decirte que Dios no está exclusivamente en un templo. No tengo que decirte que Dios está exclusivamente contigo porque eres creyente. Dios muestra su omnipresencia para cuidar de todos por igual, hermanos. El religioso piensa que sus acciones son los que lo van a cautivar a Dios. Una persona religiosa piensa que lo que yo haga, eso es lo que va a cautivar a Dios. Y Dios piensa: la fe es lo que me cautiva a mí, no tus acciones. En la historia del centurión no fueron las ayudas que él pudo realizar por la gente, no fue lo que aportó para construir una sinagoga, fue su inmensa fe, que tan solo que Jesús dijera la palabra, su siervo iba a ser sano. Jesús dijo: os digo que ni aún en Israel os he hallado tanta fe. Es que la iglesia debe de tener más sensibilidad con el ser humano, iglesia. Yo repito el epílogo del texto y con esto termino. Lucas 7:10. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Dios desea hacer el milagro en la persona que tú menos esperas. Nunca menosprecies a lo que Dios pueda bendecir. Hoy es el día de salvación, hermano. Hoy es el día de salvación para tu vida, para mi vida y para todo aquel que crea que Jesucristo es el Señor. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta mañana? Lo interesante del centurión, hermano, y termino con esto, es su indignidad. Es su tristeza de no poder acercarse al Señor. ¿Tú sabes qué? Que yo a veces pienso que mucha gente llega a la iglesia, llega a la casa de Dios y se sienten indignos de tomar participación, se sienten indignos e indignas de hacer algo para el Señor, porque simplemente su vida o su comportamiento no es la más adecuada ante Dios. Y yo quiero decirte en esta mañana que en mi caso personal yo no estoy mirando tu condición moral. Yo lo que estoy interesado es que tu vida sea transformada. Y para que tu vida sea transformada, tú tienes que tener un encuentro con Jesús. Tú tienes que tener un encuentro con Jesús. Porque a mí me dice la Biblia que cuando tenemos un encuentro con Jesús, las cosas viejas comienzan a pasar y que todas son cosas nuevas desde ese momento, hermano. Pero si tú te encuentras con Jesús y sigues con tus actitudes del pasado, hermano, no es un encuentro real. Tuviste un encuentro emocional. Porque el que se encuentra con Jesús, las cosas viejas comienzan a dejarse del pasado, porque mi Dios hace las cosas nuevas. Ese es el Dios que yo conozco. Es el Dios que le transformó la vida de Zaqueo en un momento. No, tan pronto yo salga de aquí, comienzo a dar mis bienes a los demás y comienzo a dar cuadriplicado a lo que lo han quitado a las personas. Eso es lo que hace Jesús. Eso es lo que hace Dios. En la vida religiosa es distinto, hermano, porque pensamos que por nuestras acciones, la vida del joven rico,
yo cumplo todos mis mandamientos, yo diezmo, oro, ayuno, hago todo, no mato, no robo. Pues entonces pues yo soy salvo por eso. No por eso vas a ser salvo. No basta simplemente con tus acciones. Dale entonces la mitad de tus bienes a la gente pobre. Véndele, o darle tus bienes a las personas. Oh, espérate, ahí la cosa cambia. No, porque eso está difícil para mí. Entonces, eso es transformación, hermano. Yo seguir en la iglesia y vivir con mi vida pasada no es transformación. Transformación es yo encontrarme con Jesús y que yo no me sienta indigno ante Dios, porque Dios me transformó ese día y mis cosas del pasado dejaron el pasado, porque hoy Él hace mis cosas nuevas. Yo creo que Dios quiere hacer algo nuevo en ti hoy. Yo estoy seguro de que Dios desea hacer algo nuevo en ti hoy. Yo te voy a hacer un llamado hoy para que aquellos que se sientan indignos ante Dios, no, eso usted lo sabe y a mí no me interesa. Yo lo que quiero es que tu vida sea transformada por la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que Dios hace con nosotros, nos transforma. Y no por nuestras obras, sino por nuestra fe. Y si tú tienes fe hoy en esta mañana, Dios va a obrar en tu vida, en la vida de tu hijo, en la vida de tu familiar, en la vida de tu generación. Y yo estoy seguro que de generación a generación van a comenzar a ver transformaciones. No por lo que tú haces, es por lo que tú crees, hermano. Y yo creo que Dios tiene poder para hacerlo en tu vida hoy. Yo creo que no hace falta ir al hospital a ver a una persona. Con tan solo orar y decir la palabra, esa persona va a ser sana. No hace falta que vayamos ahora mismo a un sitio. Oremos y creamos que Dios hace la obra como Jesús hizo. Una fe tan grande es lo que hace falta. No encajemos a Dios aquí. No lo encojamos. No lo pongamos pequeñito cuando Él es un Dios grande, es un Dios ancho, un Dios inmenso, que no cabe en nuestro pensamiento, hermano. Rompamos con nuestros esquemas y demos lugar a lo que Dios pueda hacer. ¿Cuántos lo creen conmigo en esta mañana? Yo te invito a que cierres tus ojos en esta hora. Yo quiero en esta hora hacer un llamado